Ya estamos en vivo a través del Facebook de Cultura UAD y las redes sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, en una emisión más de Diálogos por la Cultura, este programa que nos damos cita todos los jueves a las 8 para platicar de distintos temas. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el maestro Manuel Escoffier, quien es el responsable del programa del proyecto cinematográfico Kinowadi, un proyecto que ha tenido muchísimo éxito, que tiene muchos seguidores y que iniciaste hace cuánto, Manuel, con este proyecto de Kinowadi. Exactamente, empezamos en el 2013. 2013, ya tienes tus seguidores en Wadi y es un proyecto que hace realidad este primer encuentro cinematográfico virtual que lleva ya desde el lunes pasado las transmisiones y que bueno, queremos platicar contigo, Manuel, esta noche acerca de el cine en los tiempos del COVID. O sea, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar ante una situación muy peligrosa para la industria cinematográfica? Muy Y peligrosa para todos en general. es correcto, ¿no? Y si te acordarás, yo creo que esta fue una imagen que Ujú. nos impactó a todos en su momento, una imagen viral. Este es un padre de familia cuyo niño le pedía salir y no entendía qué sucedía. Entonces, le armó un cine en su casa. Yo creo que fue la primera imagen que le dio la vuelta al mundo, por lo menos en México, y que nos indicaba que esto iba en serio, es decir, que ya no podemos salir, que el cine se quedaba en casa y que la experiencia de ir a una sala de cine era cada vez más imposible, cada vez más difícil. ¿Qué le espera a la industria cinematográfica, Manuel? O sea, ¿esta es una realidad que llegó para quedarse? ¿Las salas de cine en casa? ¿O vamos a volver a regresar a vivir estas experiencias del cine en la comunidad de una butaca, con nuestros amigos, con nuestra familia? ¿Qué sucede? ¿Qué tan probable ves esto? Pues mira, eh, primero que nada, yo creo que una de las cosas más difíciles de asimilar o de aceptar de toda esta situación, de todo este contexto que, como dije, nos agarró de sorpresa y en muchos aspectos nos ha sobrepasado, no solamente a la industria cinematográfica o a la cultura cinematográfica, sino a todos nosotros en todos los ámbitos, es la incertidumbre. Muchos dirán, los estudios, las productoras y todos los demás dirán, a partir de tal mes retomamos actividad, retomamos producción, los cines podrán decir, a partir de tal mes o tal fecha volvemos a abrir, pero en realidad no sabemos qué rumbo va a tomar esta pandemia, no sabemos qué tanto va a volver a haber brotes. Entonces, realmente, como diría William Goldman, parafraseándolo, nadie sabe nada, ¿no? Pero creo que sí es evidente que para muchos la experiencia del cine, de la sala de cine, estoy hablando de la sala de cine, como un espacio comunal de ¿cómo se llama?, de encuentro y de convivencia y de comunión, todavía significa algo, incluso con todas estas tecnologías, incluso viviendo en un mundo post-Netflix, o sea, todavía hay gente que se aferra a este ideal de la sala oscura como un espacio de comunión social, ¿no? Donde un montón de extraños se reúnen para vivir una experiencia en común, que es lo que están viendo en la pantalla. Eh, entiendo que a mucha gente quizás les sea difícil concebir o conciliar la idea de que por el momento eso no se va a poder o que incluso durante un buen tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero que durante un buen tiempo, quizás unos meses más, quizás un año, quizás 2 años, no lo sabemos. No, eso no pueda ser, ellos no puedan tener acceso a esa experiencia y eso les cause pues perturbación, angustia, tristeza. Yo lo puedo entender eso. En mi caso particular te voy a decir, yo nunca he tenido ese apego, perdón, emocional o ese vínculo emocional muy fuerte a la idea de la sala de cine como espacio comunal.
Mucha gente, por ejemplo, de la generación de mis padres, incluso de la generación de mis abuelos, por supuesto que sí, porque eso les tocó ver la era dorada de estas salas grandes, antes, no las salas comerciales de Cinépolis, las cadenas, sino que cada ciudad tenía su propio cine, incluso cada pueblo tenía su propio cine, y era una sala, y ya sabes, como en Cinema Paradiso, esa versión romántica de la sala de cine antigua, ¿no? Pero yo como no lo puedo romantizar porque a mí no me tocó. Yo, ¿dónde aprendí a ver cine por primera vez? En la televisión y con el VHS. O sea, yo soy un hijo del VHS, del DVD, del home video. Entonces, para mí siempre ha sido lo más natural del mundo ver cine y conocer cine, desarrollar una cultura y una educación cinematográfica en la casa. Y estoy seguro que para muchas generaciones actuales y las que van a venir, eso va a ser cada vez más común. Y en ese sentido, las productoras, las distribuidoras y las exhibidoras van a tener que reestructurar y rediseñar y reinventarse por completo, porque lo más probable es que esto de ver cine en casa sea cada vez más común. No sé qué tan común hasta el punto de volverse la norma y no una excepción, pero va a ser mucho más común. Entonces hay que replantear todas las prácticas y protocolos en la producción, en la distribución y exhibición hacia eso. A mucha gente quizás no le vaya a gustar, pero yo creo que es inevitable, totalmente inevitable. Es más, diría en ese sentido, las fronteras entre cine, delimitadas entre cine, televisión y video, si de por sí antes de la pandemia ya eran muy difusas, se van a terminar de hacer difusas, quizás hasta el punto de destruirse por completo. Entonces, en ese sentido, quizás ya ni siquiera podamos decirle cine o ya ni siquiera valga la pena decirle cine. Quizás tengamos que inventar un término completamente diferente, audiovisual, imagen con sonido, no lo sé. Pero en ese sentido es muy interesante. Yo creo que todo va a tener que deshacerse y volverse a armar desde cero, para bien o para mal. Ahí estamos hablando definitivamente de un impacto en toda la industria cinematográfica. Estamos hablando de estrenos pospuestos. Yo recuerdo el primer aviso de una gran producción que fue la de James Bond, ¿no? Esta última película que se estaba filmando, Sin tiempo para morir, con Daniel Craig, se posponía el estreno. Y entonces decíamos, oye, esto va en serio. Y hay pérdidas millonarias. Es una industria que puede recuperarse fácilmente, Manuel, de acuerdo a tu experiencia. Es una industria en expansión, es una industria con grandes ingresos, con superproducciones. Estamos hablando del cine hollywoodense, pero estamos hablando de otros cines de otros países que también estaban en crecimiento, por ejemplo, el cine español, que estaba en pleno desarrollo. ¿Es una industria que pudiera recuperarse fácilmente o le va a costar trabajo? No sé si fácilmente, pero yo creo que sí se va a recuperar, pero solo, y enfatizo solo, en la medida en que entiendan que como dice, reinventarse. En el sentido de que quizás tengamos que quizás acostumbrarnos más a la idea de que los grandes estrenos quizás ya no sean en salas, sino en plataformas u otros medios de distribución. Y también tendríamos que ver cómo van a ser los protocolos de seguridad en las salas y cadenas donde todavía ¿cómo se llama? En las salas y cadenas que decidan en estas circunstancias, en esos momentos, volver a abrir. O sea, y yo creo que en el caso de las salas de cine, yo creo que a nivel global, no solo nacional, internacional, tiene que haber un protocolo que sea igual para todos y que sea efectivo. O sea, eso va a tomar tiempo. Eso va a ser con base en ensayo y error, porque nunca antes las salas de cine habían tenido que operar en esas condiciones. Entonces, eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Eso yo creo que va a tomar quizás un año o más. En el caso, por ejemplo, de la producción de los estudios, sobre todo de cómo van a ser las grabaciones de los proyectos, eso yo creo que plantea preguntas muy interesantes que estaba yo pensando justamente eso el otro día. Por ejemplo, ¿cómo van a ser
las escenas de acción en un mundo post-COVID-19, donde se supone que no debemos tocarnos. ¿Cómo van a ser las escenas románticas? ¿Cómo van a ser las escenas de sexo? O sea, van a hacerlo por planos separados, es decir, una persona en un plano, grabas un plano de una persona y luego grabas otro plano de otra persona, quizás en otro momento y en otro lugar, aunque se supone que los dos están en la misma escena y luego haces el match y haces de cuenta que los dos están todo el tiempo en el mismo lugar o en la misma habitación. No lo sé, pero... O empezará un tema de análisis o estudios clínicos que determinen que los actores evidentemente no sean poseedores del virus, o sea, no estén infectados. O, por ejemplo, que no sean riesgos en términos de seguro. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si tienes a un actor, vamos a poner una estrella, pero que su condición física, no necesariamente que sea alguien obeso, pero que su condición física lo haga un grupo de riesgo particularmente fuerte para la producción y sea pues un riesgo que ellos no puedan correr en términos de seguro o que la empresa no quiera correr el riesgo en términos de asegurarlo? Entonces va a estar como parte de su contrato que él tenga que demostrar que físicamente está saludable y que ya no implica tanto estar en ese grupo de riesgo, porque eso también se va. Al final del día tenemos que recordar que a Hollywood, estoy hablando de Hollywood, no de las otras industrias, estoy hablando de Hollywood, que es la empresa hoy en día más global en términos de repercusión y todo. Lo que le importa es el dinero. Y yo creo que, y me atrevería a decir que incluso que más que arriesgarse a pérdidas humanas, lo que más le duele son pérdidas económicas. Recordamos esta imagen porque fue de los primeros actores que aceptaron tener COVID, que aceptaron tener Tom Hanks. Estamos hablando incluso, el tema es el impacto en la industria cinematográfica, pero estamos hablando de algo muy interesante que mencionaste, de probablemente una jubilación anticipada para cierto sector de actores, y actores muy buenos. Ese es otro punto. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los actores de más de 60 años? Si de por sí ya es muy, en ese sentido, los actores y sobre todo las actrices, es como lo que pasa con los atletas. Cuando eres joven te empiezan a llover las ofertas, pero conforme vas envejeciendo, obviamente eso se limita el número y el tipo de papeles que puedes hacer. Con esto se va a estigmatizar todavía más a los actores y actrices de la tercera edad, si es que ya no se les estigmatizaba antes por su edad. Eso también son otras preguntas que yo creo que más allá de que cuándo vamos a volver a las salas de cine o cuándo se van a volver a retomar estos rodajes pospuestos o interrumpidos, yo creo que son las preguntas, yo creo que más interesantes y más importantes que deberíamos de hacernos. ¿Cómo va eso a cambiar por completo la manera de hacer películas y por lo tanto cómo eso va a cambiar no solamente nuestra manera de ver las películas, sino nuestra manera de entender el concepto mismo de una película? Estamos en vivo, mi estimado Manuel. Invitamos al público a mandar sus preguntas. Es un tema muy interesante. Esta nueva manera en la que el cine nos va a presentar otra cara, porque es un hecho, ¿no? Que el cine va a transformarse, se va a adaptar a esta nueva modalidad. Y estamos hablando de el impacto en la industria y de un tema que nos interesa mucho, que son las plataformas digitales, Manuel. Yo siento que las plataformas digitales, Netflix, Amazon Prime, cualquiera sea que sea la plataforma, estaban ganándole terreno al cine mucho antes de que se presentara la pandemia. Es decir, correcto, tú lo mencionaste al inicio, hay gente que mucho antes de que esto iniciara ya había tomado la decisión de limitar, si no es que nulificar su asistencia a las salas de cine. Ahora estamos en una realidad todavía más compleja. O sea, si había gente que disfrutaba ir a las salas de cine, con las facilidades que nos presentan las plataformas digitales, pues esto se va a complicar más, sumado a la incertidumbre de que cuando las personas, nosotros, vamos a agarrar la confianza de compartir un mismo espacio, como lo es una sala de cine, de tener una persona a tu lado, atrás, enfrente, ¿no? Entonces, complica un poco más el regreso a las salas de cine. ¿Qué va a suceder entonces con esta relación
industria cinematográfica, salas de cine con todo el impacto de marketing y el ingreso que implica, y las plataformas digitales. Empezaremos a ver estrenos en Netflix o en Amazon Prime en vez de verlos en las salas de cine. En negociación tendría que llegar las casas cinematográficas o las empresas cinematográficas con las plataformas. Yo diría que, bueno, obviamente no puedo afirmarlo al 100%, pero si me preguntas, yo creo que eso es lo más probable que suceda. Es un proceso que, como tú bien mencionaste, ya se había empezado a dar desde mucho tiempo antes del confinamiento. Yo creo que probablemente, muy probablemente, esta situación lo acelere, lo formalice, quizás incluso hasta lo legitimice en cierto modo, porque al menos desde el punto de vista de que los estudios y las corporaciones dejen de verlo como el enemigo o como el advenedizo y lo vean ya como parte de la estrategia tan siquiera para sobrevivir. Y yo creo que en ese sentido, como te digo, hay todavía, desde que empezó todo esta controversia, por ejemplo, recuerdas que hace unos años lo que pasó con Roma, de que, o sea, ¿cómo puedes tener como para consideración a los Óscares una película que todavía no se ha estrenado en salas, ¿no? O lo que pasó en Cannes, de que Cannes dijo que como parte de sus reglas ya no iban a aceptar una película que no se hubiera estrenado previamente en salas francesas. ¿Por qué? Porque Netflix, como tiene su base de suscriptores, tiene primero que ponerlas en su plataforma y después, si se puede y les interesa y lo ven pertinente, ponerlo en salas. Lo que pasó con el irlandés. Con el irlandés exactamente. Hay no solamente entre los miembros de la academia y los festivales y los académicos, algunos académicos cinematográficos, esta idea de que todo lo que no sea exhibido en una sala de cine no merece ser cine. Que, por ejemplo, en el caso de Steven Spielberg dijo, bueno, si quieren que algo como lo que hacen en Netflix sea candidato a premios, mejor que vayan a competir en los Emmys, porque al fin y al cabo es televisión, lo siguen viendo como televisión y por consiguiente televisión no tiene la misma, pues vamos a ponerle la misma respectabilidad intelectual, por así decirlo, o artística que cine, lo cual, si me preguntas a mí en lo personal, me parece una falacia. Eh, pero pero yo lo que espero, quizás estoy siendo muy optimista, pero espero que este golpe les haga despertar y entiendan que ya no podemos pensar en esos términos de categorías y de jerarquías. ¿Por qué? Porque es esta idea de que la sala de cine es el único centro de comunión cultural, ya tiene que desaparecer. O sea, ya no podemos, o sea, ¿por qué? Porque las generaciones actuales consumen de todo a través de todo tipo de medios, ¿no? Entonces, y si tenemos que llegar al punto de que ya no le llamemos cine, sino le llamemos otra cosa, pues ni modo, llegaremos a ese punto. Y yo no creo que sea necesariamente algo malo, simplemente tendremos que readaptarnos. Yo, por ejemplo, como bien sabes, doy en parte una clase de apreciación cinematográfica. Tal vez ya no pueda llamarle apreciación cinematográfica. Tal vez ya tenga que llamarle educación audiovisual o algo por el estilo. Entonces, ellos mismos podrán sobrevivir solo en la medida en que entiendan que ya no podemos pensar y actuar en términos de estas fronteras, de estas restricciones, de estos límites o de estas diferenciaciones. Yo espero que para bien que esas fronteras poco a poco se vayan difuminando en ese sentido. ¿Hasta qué punto? No lo sé. ¿Va a ocurrir inmediatamente de aquí al año que viene? No lo sé, lo dudo, pero pues tendremos que esperar a ver qué ocurre. Entonces, yo creo que, como dice el dicho, es reinventarse o morir. Tú como mercadólogo lo entiendes. O sea, como en toda empresa, si no te reinventas, pues te quedas fuera de la jugada. Yo creo que es algo lógico, ¿no? Oye, Manuel, el cine
no es solo producción de películas, sueldos a actores, Claro. grandes producciones. El cine son patrocinadores, el cine son festivales, el cine son muchísimas otras side business, ¿no? Esos negocios que van alternos al negocio principal, que es vender. Claro, sí, si hablamos de cine comercial, en esos términos, a nivel industrial, claro. Entonces, ¿qué sucede con esto, ¿no? Un patrocinador que busca estar en un festival, entonces se va a tener también que reinventar todo lo que engloba la industria cinematográfica, ¿no? Sí, y eso también será interesante de ver cómo ellos se adaptan para sobrevivir, sobre todo en el escenario del predominio cada vez más común de las plataformas de streaming, donde, como tú sabes, no puedes poner, todavía, gracias a Dios, no puedes poner comerciales, ¿no? No puedes interrumpir como en la televisión abierta la película para poner un comercial de pasta de dientes o algo por el estilo. Habrá que encontrar otra manera. Nada más una anécdota un poco burda, pero para que me entiendas, porque, no sé, a lo mejor de una manera surrealista alguien lo toma en serio y aplica esta medida. No lo hagan en casa, ¿no? No, pero por ejemplo, en cuanto a producción, en cuanto a cómo cuidar esa parte de los patrocinios y de todo eso. En los 80s, cuando los Monty Python estaban haciendo su tercera película, El sentido de la vida, cuando estaban preparándola, una de las ideas que tenían para la película y que no usaron era que la trama girara en torno a la Tercera Guerra Mundial y cómo sería la Tercera Guerra Mundial. Y lo que se imaginaron era que en este mundo del futuro, en esta distopía, todos visten ropa llena, como los corredores de carrera de NASCAR, llena de patrocinadores, llenas de puros anuncios y logos de puras empresas. Pero la idea era que así iban a financiar la película, porque todas las empresas que les dieran dinero para hacer la película iban a verse promocionadas dentro de la película por el vestuario que los personajes. Y así la gente lo veía y de esa manera era promoción. Es una manera muy burda de imaginarlo, pero tal vez a lo mejor el product placement se legitimice, lo cual espero que no ocurra, pero vaya, sabemos que no existe nada demasiado bajo cuando la gente quiere ganar dinero, ¿no? Entonces, no lo sé. Esta parte también tendrá que verse cómo se adapta a esta, no voy a decirle nueva normalidad porque no me gusta el término, pero sí nueva realidad si queremos verlo de esa manera. Hablábamos de los festivales, ¿no? Si hay festivales que son mundialmente reconocidos, está Cannes, está el Festival de Venecia, Guadalajara tiene un super festival, una muestra de cine interesantísima en el país. Esto tendrá que reinventarse también, ¿no? Y te lo pregunto porque hace un ratito platicábamos del movimiento que lideras en la universidad, que es Kinowadi, que es, digámoslo, en pequeño, una plataforma desde su creación para generadores de contenido audiovisual. Y así yo recuerdo que inició Kinowadi, todo aquel estudiante universitario que tuviera la inquietud de realizar un documental, un corto, tenía en Kinowadi una plataforma para poder expresarse y poder mostrar su trabajo, ¿no? Sí, bueno, en realidad eso era una de las aristas y se mantiene todavía como una de las aristas, aunque ciertamente hay que llevar a cabo ciertas estrategias para retomarla y visibilizarla un poquito más. Pero básicamente, o sea, ¿cómo empieza Kinowadi? Kinowadi es básicamente un proyecto en el cual se busca partir de la experiencia cinematográfica, es decir, del ver y analizar películas para desarrollar diferentes actividades, eventos y otros proyectos donde se pueda aplicar el cine desde una perspectiva no solamente comercial, no solamente de entretenimiento, sino cultural y social. Por eso es que a partir de la proyección de películas desarrollamos no solamente el cineforo, sino también mesas, paneles de discusión, seminarios
talleres, o sea, esto con la idea de educar tanto a la universidad, como, a la comunidad universitaria como al público, el público de yucateco, de que las películas no solamente son películas, son herramientas de análisis y de comprensión de nuestra realidad, de nuestro entorno, y que podemos utilizarlas para hablar de temas sociales, temas que nos conciernen a todos. El medio ambiente, la corrupción, las enfermedades mentales, las adicciones, La etcétera, etcétera. discriminación. Y, y por supuesto, tomando como punto de partida el trabajo de los directores, el análisis de géneros, el análisis de contenido. Y por supuesto, como parte de eso está también estas convocatorias a crear contenido, a que los alumnos creen contenido audiovisual que utilice lo que ellos aprenden en estas actividades para ese mismo, como decimos, para ver el cine con otros ojos, como esta herramienta para entender mejor nuestra realidad. Estamos hablando de un nuevo cine, ¿no? Estamos hablando de una nueva manera de ver el cine. Una nueva manera de ver el cine, una nueva manera de producir cine, de producir material audiovisual. Y esto definitivamente estamos hablando también de un impulso a la creatividad, es decir, hacer las cosas de manera distinta, hacer las cosas de manera innovadora. Pero a final de cuentas estamos hablando de que el cine depende de un consumo. El cine tiene que consumirse, una película tiene que, un documental, un corto, tiene que ser visto, tiene que tener un público y ser consumido, ¿no? De alguna manera, Kinowadi viene generando contenido a través de sus diferentes plataformas. Incluso mañana nos vas a comentar, para que le lancen la invitación, van a haber 2 lanzamientos mañana. Pero ¿cómo conecta con el consumidor? Es decir, llegará el momento en el que le bajemos un poco al consumo de este cine tan comercial que hoy se nos presenta en las plataformas ante la imposibilidad de asistir a las salas, y empecemos a consumir otro tipo de material audiovisual, otro tipo de corto, otro tipo de cine local, el producido aquí en México, pero por ejemplo en Yucatán, históricamente se ha producido buen cine. ¿Cómo está esto? ¿Qué estrategias van a utilizar estos nuevos creadores para conectarse con su audiencia y generar estas nuevas audiencias de un nuevo consumo en el cine, ¿no? Creo que es lo más complicado, ¿no? Sí, bueno, antes que nada quisiera yo aclarar que no soy de los que abogan por la idea de que para disfrutar un tipo de cine tengas que dejar de consumir otro. El cine comercial de espectáculo hollywoodense, estos tentpoles, como les llaman, se van a seguir haciendo, la gente los va a seguir consumiendo y eso está bien. O sea, eso en sí no es el problema, eso no es lo malo. Lo que sí, y obviamente tampoco podemos, sería absurdo o inútil hacer una lucha por convencerlos o persuadirlos de que lo dejen de consumir, aparte de que tampoco creo que sería correcto, porque al fin y al cabo uno consume lo que le da la gana y en todo su derecho. Pero lo que sí podemos hacer y hacemos es, incluso en ocasiones, tomando como punto de partida eso que se consume, ir adentrando poco a poco a la gente hacia otro tipo de consumo, o más bien hacia además otro tipo de consumo, complementando lo que ya consume habitualmente. Es un poquito como cuando, por ejemplo, le pones a tu niño, a tu hijo pequeño, en la mesa un plato donde están las carnes, el frijol, las papas y las verduras. Y tú sabes que el niño lo que más come son las papas y las papas y el frijol. No, quería la carne y el frijol. ¿Ok? Quizás la papa un poquito, pero de la papa a la verdura no lo toca. Pero nunca lo ha probado. Entonces, ok, come la carne, prueba, pero mira, también está la verdura, come una, pruébala. Si no te gusta, no la tienes que comer, pero por lo menos ya la probaste. Entonces la prueba y puede que le guste. Y como ya vio que le gustó por ejemplo, el brócoli, la verdura, pues agarra la zanahoria. Prueba la zanahoria
le gusta, ¿y a qué sabrá esto? Y poco a poco vas despertando su curiosidad. Entonces, en ese sentido, por supuesto que las iniciativas de lo local, de los trabajos universitarios, pueden también ayudar a complementar esa experiencia, no a suplantarla o a enriquecerla, no a hacerla más completa, más rica, más panorámica en ese sentido. Entonces, no se trata de consumir una cosa para empezar a dejar de, no se trata de dejar de consumir una cosa para empezar a consumir otra, no, se trata de sumar, no de restar y de fortalecer y tener más criterios para comparar y decir, oye, pues mira, este cine está muy padre y todo es parte de una franquicia, pero también hay otro y a lo mejor a partir de que entro en contacto con lo otro, ya empiezo a ver lo que habitualmente consumía desde otra óptica. No que no me deje de gustar, pero a lo mejor con un poco más de sentido crítico, ¿no? Yo recuerdo, Manuel, hace algunos años, aquí en Mérida, una iniciativa muy interesante que tuvo muchísimo impacto fue este cine que estaba en la calle 59, me parece. La 69. Perdón, la 69. No, Eh, no, era la 68 se el llamaba. cine de la 68, correcto. Era una casa céntrica en donde me acuerdo que la novedad era que se proyectaba cine no comercial, o bueno, preponderantemente era cine no comercial. En su Eh, mayoría documental era. en su mayoría documental. Entonces, fue una muy buena iniciativa que lamentablemente, por diferentes cuestiones, Ya, ya volvió a abrir hace unos meses antes de la pandemia. Ya había vuelto a abrir. y vaya O sea, momento para el abrir, ¿no? centro cultural donde estaba la 68 ya había vuelto a abrir. Y creo que retomaron la programación. La verdad, yo nunca me fijé en la programación, no sé quiénes son los dueños, pero sé que el centro cultural donde estaba la 68 ya había retomado actividades. Ahorita me imagino que como todos volvió a cerrar, pero sí había vuelto. ¿Qué sucede con iniciativas como estas, que son locales, que de alguna manera rescatan otro tipo de cine, en este caso el documental? ¿Cómo seguir con estas iniciativas ahora con este nuevo cine? Vamos a llamarle el cine post-crisis. ¿Qué oportunidad hay para estas iniciativas que ya no tienen la posibilidad de presentar esto ante un público presencial, un público que se siente en las butacas? Este, ¿qué sigue para estos creadores independientes o para estos distribuidores independientes de material? Por supuesto, ahí están las plataformas digitales, las redes sociales, pero ¿qué más? ¿Qué sigue para este cine post-crisis, Manuel? En cuanto a espacios locales, Exacto, independientes, de distribución, digamos. eh, como dije antes, habrá que esperar a ver. Es todavía yo creo que un poco temprano para especular. A mí una de las cosas que a mí me preocupan en ese sentido es que muchos de estos espacios, si con trabajo tenían fondos y apoyos para mantenerse de manera presencial, no sé qué tantos recursos tengan como para, por ejemplo, abrir una plataforma e ir subiendo, obviamente con los derechos de distribución correspondientes, este material. Supongo, una de las cosas de la producción virtual, lo estábamos comentando hace rato antes de entrar al aire, es que de algún modo es un poco más sencilla de producir en el sentido de que muchas veces para transmitir, pues, ¿qué es lo que necesitas? Como lo que estamos haciendo tú y yo, una laptop, un cable, señal de internet, quizás algún programa y así subes el contenido y la gente lo ve. Es menos trabajo y hasta cierto punto menos recursos. Pero hay espacios que ni eso tienen. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, los recortes en apoyos a proyectos culturales en los últimos años, con este nuevo gobierno, han sido cada vez recortes cada vez más profundos y dolorosos. Entonces, yo no sé en ese sentido cómo cuántos de ellos tienen los recursos propios y de apoyos externos para digamos, para hacerle frente a la posibilidad de que quizás, al menos por un buen tiempo, ese contenido alternativo, por decirlo así, que le dan que están acostumbrados a darle a su público, tenga que ser de manera virtual, tenga que ser a distancia.
habría que ver, y si no lo tienen, pues entonces habría que ver cómo piensa el gobierno o las instituciones, las instancias que manejan esos recursos, atender esto, si es que les interesa. Obviamente, Estaríamos, porque tampoco he visto que en los últimos años se le haya dado mucha visibilidad o se le haya tomado mucho en serio la necesidad de espacios de proyección y distribución alternativos. estaríamos ante una redistribución, digamos, más justa para productores independientes. Yo creo que En esto teoría, viene a en, favorecer, ¿no? sí, pero eso es en teoría, porque ya después, digo, en la práctica habrá que ver cómo son las cosas. Por supuesto que cuando tienes suficiente creatividad, igual y te puedes arreglar. Hay ciertas cosas, no todas, pero ciertas cosas que te puedes arreglar de conseguir sin necesidad de tener mucho dinero. Ciertas, no todas. Entonces, en ese sentido, habrá que ver qué tanto se le prende el foco a quienes quieren aprovechar esta oportunidad para crear espacios de proyección, de distribución y exhibición en línea que no requieran de mucho dinero y que puedan satisfacer esta necesidad por parte del consumidor, como tú dices, de tener material nuevo, sobre todo ahora que, vamos a decirlo con todas las letras, gran parte de lo que hacemos ahorita cuando no estamos trabajando, estando encerrados en nuestras casas, es ver televisión, ver películas, ver contenido audiovisual. Es la realidad. Ahora más que nunca va a haber esta necesidad por contenido audiovisual, tanto original como ya de estreno. Entonces, quienes quieran aprovechar eso y explotarlo tendrán que ser sumamente creativos y buzos, por así decirlo, en ese sentido. Esto abre una oportunidad que antes no se tenía, es decir, las grandes producciones tenían cabida en las salas de cine y se dejaba fuera un cine independiente, como tú bien dices, carente de recursos o de estas maneras de distribución. Ahora, al cerrarse las salas de cine y haber esta diversidad de plataformas digitales de fácil acceso, incluso gratuitas, las oportunidades pues van parejas, ¿no? Y hay una necesidad de contenido que tú bien dices, un exceso de tiempo frente a las pantallas, incluso generaciones que no utilizaban redes sociales, ¿no? Ya están entrando, nuestros papás, incluso abuelos, están teniendo un primer contacto con plataformas digitales que antes no se tenían. Esto abre una oportunidad. ¿Cómo aprovechar esta oportunidad, Manuel, que nos da la tecnología por el simple hecho de serlo? Mira, por un lado, yo no sé qué tanto sea cierto que vaya a contribuir a tú mencionaste una situación más justa en términos de espacios y de visibilidad, porque al final del día las productoras transnacionales, los conglomerados son los que tienen más recursos incluso en lo virtual para poner más anuncios, para meterse en más comerciales de YouTube, o sea, que las independientes. Entonces, yo no sé qué tan justo vaya a ser. Yo creo que otra oportunidad, no solamente para el consumo que se tiene que aprovechar y se tiene que visionar, es también la posibilidad de, 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 de redirigir, no redirigir, de hacer que las futuras, que las generaciones actuales, sobre todo las más jóvenes, o incluso aquellas que ya tienen más tiempo, pero que han perdido contacto con ello, retomar el catálogo de películas de décadas atrás, es decir, el archivo cinematográfico a nivel histórico. Sobre todo quienes, por ejemplo, quienes en su casa tienen una vasta colección de DVDs y Blu-rays, como puedes ver, obviamente, que un servidor tiene. Por ejemplo, leí hace 2 días leí una entrevista sumamente interesante que le hicieron en el primer mes de la pandemia a Paul Schrader, este cineasta norteamericano que es mejor conocido por haber escrito los guiones para Martin Scorsese de Taxi Driver, Toro Salvaje y La Última Tentación de Cristo. Él también ha hecho películas, es director. Y él decía que, bueno, él estaba justamente en una filmación, en una grabación, se interrumpió de tajo por el COVID-19, cosa
que él vocalmente expresó su desagrado, ¿no? Porque él literalmente dijo, a mí no me hubiera importado morirme en plena grabación, porque él ya está grande y tiene casi 80 años, entonces creo que a esas alturas le vale si muere o vive. Pero el caso es que él dijo que, bueno, y si no has podido trabajar, o sí ha trabajado, pero cuando no trabajas, ¿qué haces? Pues yo y mi hija nos ponemos a ver películas. Por ejemplo, el otro día le puse, no me acuerdo cuál, creo que era Casablanca, un clásico de los 40, pero la cuestión es que probablemente en otras circunstancias yo no hubiera podido convencerla de sentarnos a ver Casablanca, ¿no? O sea, porque es una circunstancia muy particular donde, bueno, ¿qué más hay? ¿No? Porque, no sé, ya me cansé de ver nada más lo que hay en Netflix. ¿Qué otra cosa tienes? ¿No? Y si mi hija, por ejemplo, no estuviera tan chica y tuviera un poquito más de edad, yo aprovecharía esta oportunidad para, obviamente, ver lo que a ella le interesa con ella, pero también, oye, ¿sabes qué? Fíjate que está, que está esta otra película que de hecho la que tú conoces y te gusta, toma muchos elementos de esta. ¿Quieres verla? Ok, vale. Y puede que no le guste, pero por lo menos ya la vio. Entonces yo creo que también hay que ver cómo podemos aprovechar este mayor tiempo de tiempo en el mismo espacio que tenemos con nuestras familias para irlos animando a conocer y descubrir este es otro mundo de cine, este otro mundo de cine que a lo mejor ellos ni sabían ni se imaginaban que existían. Por supuesto que las empresas poniendo su catálogo de muchos años en disposición y es línea para el público pueden ayudar, pero nosotros también como padres, como educadores, sobre todo, tenemos que hacer el esfuerzo también para hacer eso, en la medida en que nos interese, por supuesto, ¿no? Porque yo estoy hablando por mí, pero no puedo hablar por todos los que nos estén escuchando. Yo creo que también es otra gran oportunidad que hay que aprovechar. Y en cuanto a todo lo demás, producción y distribución y exhibición, yo creo que esto es una revolución, quizás una revolución involuntaria, pero lo es en el sentido de que todo va a tener que reinventarse, quizás de manera muy radical. Es curioso porque antes del cinematógrafo, las películas básicamente se veían en pequeño, se veían en un visor, en un aparatito llamado kinetoscopio, donde tenías que poner tus ojos en un visor, jalar la manivela. La has visto, ¿no? ¿Has visto Sí, alguna por ilustración? supuesto. Y es curioso cómo en los últimos años nuestra manera de ver películas ha regresado un poco a eso, se han hecho cada vez más pequeñas, pantallas Dispositivos digitales, pequeñas, claro. estilos digitales, es un proceso que ya estaba en marcha, quizás esto en cierto modo lo haga ya oficial, lo haga ya formal, no lo sé, no creo que necesariamente a costa de las salas de cine, no estoy diciendo que las salas de cine ya vayan a morir definitivamente, eh, quizás sí, quizás no, no lo sé, pero pues habrá que ver qué pasa. Estoy, hace unos días leía alguna noticia y estoy frecuentemente buscando noticias de cine, ¿no? Y me topo con buenas noticias para el cine en general ante esta nueva realidad. Por ejemplo, en Gran Bretaña, una cadena muy famosa de cines, al ver pues este cierre masivo de sus salas, ofrecen en una plataforma todos los estrenos que se iban a presentar en esas salas de cine, ¿no? ¿Qué probabilidad ves en la industria en México, pero más en la industria, vamos a enfocarnos a los creadores yucatecos, un documental por manos yucatecas, de crear ahora, de retar, ¿no? La creatividad y, como tú dices, hacer esta rebelión e ir creando plataformas en donde se encuentren los creadores y ofrezcan a un público estrenos de cualquier tipo de género cinematográfico, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Es posible? Yo creo que en ese sentido todo es posible, desde luego que sí, sería cuestión de encontrar viéndolo desde el punto de vista mercadológico, tendría que ser alguien que tuviera un concepto lo suficientemente sólido para asegurarse de que la inversión, porque es una inversión, si no se vaya a superar con la distribución de este trabajo en red, con un precio módico por inscripción,
por lo menos se recupere para que sea rentable. En pocas palabras, habría que encontrar una estrategia para asegurar su rentabilidad, porque de otra manera no funcionaría. Y sobre todo considerando que es interesante, porque muchas veces me he preguntado, hace muchos años, como quiera que sea, el teatro regional yucateco, a pesar de que ya no es necesariamente lo que solía ser en los tiempos de Cholo Herrera, ha mantenido su público. Un público que es un sector, vamos a poner, de la población muy específico, pero lo mantiene. Si hubiera alguien con el suficiente insight mercadológico para quizás encontrar la manera de hacerlo rentable, aunque sea con un público nicho muy específico, pero que sea leal y que esté dispuesto a pagar, yo creo que sí jalaría, porque de otra forma no puedo imaginármelo. Tendría que ser una especie de mini Netflix local, donde obviamente puedas tener acceso a ese catálogo de contenidos, pero con una inscripción, ¿no? Con el cobro de una inscripción. Y tendría que ser suficiente, de la misma manera en que un algoritmo que te permitiera, por ejemplo, Netflix, ya el algoritmo de Netflix te dice que lo que más se ve, ¿qué son? Por ejemplo, películas de terror de bajo presupuesto y documentales sobre nazis. Que te das cuenta que en Netflix hay un montón de documentales sobre nazis, sobre Hitler. Básicamente, Netflix ya se convirtió en el History Channel o el Hitler Channel, como le solían, ¿no? Entonces, lo mismo, tendría que tener un algoritmo de, ok, de este tipo de contenidos que tú ya empezaste poco a poco a subir, originales, producidos de manera local, ¿qué tipo de ellos son los que más jalan? Entonces, tendrías tú que producir más de ellos de acuerdo a ese algoritmo. Ese es uno de los, también de las desventajas de hacer estas plataformas a nivel comercial, porque todo se reduce a algoritmos y no hay un verdadero trabajo de curaduría y de selección y de recomendación de ¿cómo se llama?, de contenidos. Por eso es que antes yo no lo entendía, ahora lo entiendo, pero antes yo no entendía, no me caía en la cabeza por qué si acabo de ver en Netflix, por ejemplo, no sé, acabo de ver el Ciudadano Kane, si es que estuviera Ciudadano Kane. ¿Por qué me pone entre mi lista de recomendaciones? Porque viste Ciudadano Kane, ¿dónde están las rubias? O sea, pero ya gracias a un alumno que me lo explicó, es que no es que porque viste Ciudadano Kane te están recomendando esa, sino porque un cierto número de personas que como tú vio Ciudadano Kane también vio esta. Entonces, por lo tanto, a lo mejor te interesa verla. Aunque no sean películas que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Entonces, habría que ver si va a ser un algoritmo o va a ser alguien que esté haciendo ese cálculo. Con Facebook sucede similar. O sea, si de repente entras a una agencia de viajes porque estás planeando irte a algún lado de vacaciones, te encuentras en tu Facebook al día siguiente una tonelada de anuncios de agencias de viajes y destinos. Claro. Ahora, tú mencionabas la imposibilidad de crear este espacio en streaming para nuevas... No la imposibilidad. Yo lo que dije fue, si es posible, pero tendrían que tomarse en cuenta estas variables, claro. Sobre todo la cuestión de la rentabilidad, pero de que es posible, claro que nos escriban, quienes nos están viendo, que nos escriban sus comentarios, sus dudas, y seguramente los que no pudieron acceder a esta transmisión en vivo, que esta plática de Manuel siempre se pone muy buena, incluso en la oficina, porque somos colaboradores en Cultura, nos pasábamos horas platicando no solo de cine, de música, que nos escriban. El reto es este tema del cine post-crisis y la posibilidad de nuevos creadores. Desde mi punto de vista se abre una posibilidad enorme para todos, porque ya no hay esta desigualdad entre los que pueden acceder a la pantalla grande, a una pantalla de cine convencional. Ya no hay cine convencional, ya no hay salas de cine por el momento. Entonces ahora se abre un abanico de posibilidades en este mundo virtual, ¿no? Y es momento de que los creadores, es momento de quienes están generando contenido, aprovechen estas plataformas, se unan, ¿no? Generen un movimiento, esta revolución que mencionaba Manuel, y comiencen a hacerse visibles, comiencen a formar su público y comencemos una nueva forma de consumir
material multimedia distinto, ¿no?, al que convencionalmente estábamos consumiendo. A mí me gusta siempre, aquí vamos a mostrar lo que nos dice Ricardo Pat, también se ha facilitado el acceso a películas de la Cineteca Nacional. Es un tema que no hemos tocado, Cineteca Nacional. Tú tienes contacto ahí, Manuel, con la Cineteca, así como algunos estrenos que en ocasiones solo se presentaban en las salas de la Cineteca, ¿no? No, y bravo por eso. Yo creo que en ese sentido la Cineteca Nacional está siendo muy congruente con la que es su labor, la que debería ser su labor, que es apoyar a la difusión de material nacional, tanto antiguo como contemporáneo y reciente. Y sí, es de aplaudirse definitivamente eso. Siempre me gusta, ya estamos a punto de cerrar esta charla, aunque quisiéramos quedarnos platicando con Manuel, pero siempre me gusta en Diálogos por la Cultura que nuestros invitados lancen un mensaje, porque si bien esta es una transmisión en vivo, posteriormente los que están visitando el primer encuentro cinematográfico virtual que tú estás coordinando acertadamente, Manuel, seguramente van a entrar a esta transmisión mañana y en los días subsecuentes, van a escucharnos, van a escuchar esta plática y van a tener muchas ideas de cómo iniciar o continuar esta revolución para los nuevos creadores. Entonces, ¿qué mensaje, Manuel, tienes desde tu experiencia para estos nuevos creadores? ¿Qué se tendría que hacer para hacer realidad este cine post-crisis y esta oportunidad que se abre para los nuevos creadores? Digo, un espacio en streaming sería ideal en donde ellos se unan, suban sus trabajos, haya un orden por categorías, y bueno, hasta Spotify es gratuito la primera vez que entras, ¿no? Y ya luego te dicen, ¿quieres continuar? Paga. Entonces, la posibilidad a lo mejor de abrirlo gratuito, que tú puedas ver ese contenido y posteriormente ya optar a lo mejor por un cobro mensual. Pero ¿qué mensaje le das a quienes entran a ver este post, Manuel, y crear esta nueva revolución de nuevos contenidos audiovisuales, de este nuevo cine? Bueno, yo diría, por un lado, que si realmente están interesados en hacer esto en la manera en que tú lo describes, este colectivo que cree esta plataforma y donde se genera este contenido original, yo creo que una de las cosas que hay que cultivar mucho y desarrollar mucho y fortalecer mucho, sobre todo a nivel local, es la cultura y el concepto de trabajar en conjunto, o sea, de unir esfuerzos y coordinarlos hacia un objetivo en común, porque tenemos muchísimos cineastas locales, tenemos mucha gente que está haciendo cortos promocionales, comerciales, documentales, pero por la razón que fuera, quizás no necesariamente por decisión propia, pero son esfuerzos aislados. Entonces, es importante diseñar una manera, alguna forma, alguna estrategia para, no quiero decir centralizar, pero sí encaminar todos estos esfuerzos hacia ese objetivo en común y que quede muy claro cuál es ese objetivo en común. ¿Es ese objetivo común crear esta plataforma de, como tú llamas, cine post-crisis desde una óptica comercial o desde una óptica cultural, que son dos cosas distintas? Entonces, lo cual me lleva al otro punto del mensaje. Yo creo que lo más importante, no solamente cuando uno se decide a crear algo o hacer una empresa o cualquier actividad en el cine, en la vida, es la honestidad con uno mismo. Entonces, yo exhortaría a todos los que quieran meterse a la creación audiovisual, a producirse, que se miren al espejo, que sean introspectivos y sean totalmente honestos conmigo mismo. ¿Por qué quiero hacer cine? ¿Por hobby? Porque estoy convencido de que el destino quiere que yo sea el próximo Guillermo del Toro, o porque quiero hacer películas underground, transgresoras, que solamente yo y mis 3 amigos entendamos. O sea, ¿por qué? Y con base a eso actuar de manera congruente, ¿no?
sea, ser totalmente sincero, no solamente con qué quieres hacer, sino por qué quieres hacerlo. Ahí Entonces, Cintia, ¿no? Nos menciona algunos festivales de cine y cortos en España lo están haciendo online y solo piden un registro, exactamente. ¿no? Eso también es una gran noticia y ojalá que aquí en México poco a poco vaya más de eso. Aquí Raúl, el buen Raúl, nos comenta vincular, articular y avanzar en comunidad cinematográfica, por Es supuesto, cierto. ¿no? Sin no minimizar la competencia, por lo menos aprovechar, ¿no? Unir estos esfuerzos en un interés común que es la difusión de material que normalmente no alcanza esos espacios para que sean vistos por cada vez más público, ¿no? Viene a mi mente, ya para cerrar, Manuel, por ejemplo, movimientos como Ambulante, ¿no? Ambulante, Bueno, ¿qué ambulante, sucedió con esto? sí, ambulante hay que empezar, hay que tomar en cuenta que, fíjate, ambulante tuvo la visión y la inteligencia de apostarle a a un formato de producción que cuando empezó apenas empezaba a tener como que un segundo aire o un realce a nivel comercial en festivales, que es el documental. En ese momento nadie estaba distribuyendo y creando y vendiendo tantos documentales como ambulante. Entonces, ellos vieron la posibilidad de un público específico y especializado al cual vender, y no solamente vender con películas en distribución, sino creando talleres, capacitando. Por ejemplo, seguramente lo sabes, mi esposa formó parte de la primera generación que se capacitó en los talleres de ambulante aquí en la península de Yucatán, o por lo menos en el sureste. Pues Entonces un le fueron saludo ahí a Rosana. apostando. O sea, empezó como algo simple, pequeño, pero apuntándole a algo muy específico, y poco a poco fue creciendo. Entonces, en ese sentido, hay que elegir un target, o sea, un blanco, y con base a eso ir creciendo, y sobre todo algo que no esté muy atendido, sobre el cual ir construyendo eso, creo yo. Y otra de las características, me parece, de Ambulante, y le da sentido a su propio nombre, era salirse de lo convencional que son las salas de cine. Y como su nombre lo indica, ir a espacios fuera de, ¿no? Y de repente tenías una pantalla de cine en la playa, a la orilla del mar, y de repente tenías una sala de cine en un parque y en espacios abiertos. Y esto finalmente le da un sello ambulante que nadie más tenía, ¿no? Exactamente. Era el cine convencional. Entonces, tomando este ejemplo de un movimiento muy conocido a nivel nacional, creo que es momento de hacer esto ahora a través de las plataformas digitales. Mencionaban a ir al cine en nuestro coche, que regrese el autocinema. No sé. En algunas partes está regresando, pero como tú dices, yo creo que esta crisis, en ese sentido, hay que encontrar maneras de convertirla en una oportunidad. Y yo creo que si algún momento hubo para hacer eso que tú propones en redes sociales, yo creo que el momento es ahora. No mañana, no después, no en una semana, ahora, tal cual. Estamos en Diálogos por la Cultura. Este es nuestro segundo programa. El jueves pasado platicamos de redes sociales con Roberto Ruz. Ahorita estamos platicando, evidentemente, de cine con un experto, Manuel Escoffier, que está ya en su cuarto día, me parece, ¿no, Manuel? Cuarto día de su primer encuentro cinematográfico virtual. Aunque se siente como el séptimo, pero sí. Se siente como 2 semanas, ¿no? Pero fue una plática muy amena. El próximo jueves regresamos con Diálogos por la Cultura. Vamos a tener un invitado muy especial. No se los quiero adelantar, lo verán anunciado, pero vamos a hablar de música, vamos a hablar de la historia de la música, hacer un recorrido, ¿no? Desde los años 20, 30. Y por supuesto vamos a hablar del futuro, el presente y el futuro de la música. Es un poco parecido a la industria cinematográfica. Buscará otros medios para suplir estos conciertos masivos a los cuales estábamos acostumbrados a asistir, a desconectarnos un poco de nuestra propia realidad, ¿no? Eso hacían los conciertos en vivo. Ahora es difícil pensar en estadios llenos, compartiendo con otras miles de personas, yendo a admirar a nuestro artista favorito. Entonces, ¿qué nos espera también con la música? Vamos a platicar con un invitado especial en la próxima semana.
Ahí Raúl nos comenta en el encuentro cinematográfico virtuales muestra de la resiliencia cultural, por supuesto, ¿no? Agradecer a los que nos sintonizaron, pero por supuesto agradecer al maestro Manuel Escoffier. Gracias, Manuel, por esta plática tan interesante. Muy puntuales, minutos 59, 52 segundos, estamos cerrando. Lástima que no hay más tiempo, pero bueno. Lástima que no hay más tiempo. Hay mucho más de qué platicar. Escríbanos, síganos comentando, compartan esta publicación. Ahí está el reto de esta revolución, como dijo Manuel, una revolución que le permita cada vez a más creadores y a más material ser visto por mucha más gente. Hay talentos que están buscando, ¿no?, estas plataformas. Entonces, vamos a crearlos. Y el primer encuentro cinematográfico seguramente es una de estas plataformas. Así que enhorabuena, Manuel. Nos despedimos de esta transmisión y nos vemos el próximo jueves en punto de las 20 horas. Diálogos por la cultura. Muchas gracias.